¿Qué es el cáncer? El cáncer es una enfermedad por la que algunas células del cuerpo se multiplican sin control y se diseminan a otras partes del cuerpo. Es posible que el cáncer comience en cualquier parte del cuerpo humano, que está formado por billones de células. En condiciones normales, las células humanas se forman y se multiplican para formar células nuevas a medida que el cuerpo las necesita. Cuando las células envejecen o se dañan, estas mueren y las células nuevas las reemplazan. A veces el proceso no sigue este orden y las células anormales o dañadas se forman y se multiplican cuando no deberían. Estas células tal vez formen tumores, que son bultos de tejido. Los tumores pueden ser malignos o pueden ser benignos. La diferencia entre ellos es que los tumores malignos invaden los tejidos cercanos y los tumores benignos no. Los tumores malignos pueden viajar más lejos hacia otras partes del cuerpo y formar otros tumores allí. A este proceso se le llama metástasis. ¿Qué es lo que causa el cáncer? La mayoría de los cánceres son causados por cambios genéticos que suceden a través de la vida de la persona como consecuencia natural del envejecimiento y la exposición a factores ambientales como el humo del tabaco, sustancias químicas y la radiación. ¿Y cómo funciona el cáncer? Bueno, los científicos Douglas Hanahan y Robert A. Weinberg determinaron 10 características del cáncer. Una de las características de las células cancerosas es su capacidad de crecer y dividirse sin control. A diferencia de las células normales, se pierde la homeostasis que regula cuidadosamente la entrada al ciclo de división celular y por ende el número de células y la arquitectura y función del tejido. La segunda característica es evasión de los mecanismos de supresión del crecimiento. Las células cancerosas no responden a inhibidores de crecimiento celular. Los genes de supresión tumoral TP53 y RB suelen estar inactivos en estas células cancerosas. Las células cancerosas se esconden del sistema inmune. El sistema inmunológico suele destruir las células dañadas o anormales, pero las células cancerosas desarrollan unas proteínas inmunomoduladoras que frenan la actividad del sistema inmune que las mantiene bajo control y éstas logran pasar desapercibidas. Adquisición de inmortalidad replicativa. Las células normales pueden pasar un número limitado de divisiones celulares. Las células cancerosas activan una enzima llamada telomerasa que les permite dividirse sin fin. Las células del sistema inmune son las principales responsables de la inmunovigilancia y eliminación de tumores. Sin embargo, durante este proceso se produce un estado de inflamación crónica. Estas células infiltran el tumor y producen factores que promueven el crecimiento y desarrollo del tumor. Las células cancerosas invaden áreas cercanas que las rodean, luego los vasos sanguíneos o linfáticos y se diseminan a otros tejidos u órganos del cuerpo. El proceso de formación de nuevos vasos sanguíneos en dirección a los tumores se conoce como angiogénesis y es fundamental para el crecimiento de los tumores, ya que estos vasos sanguíneos les llevan oxígeno y nutrientes. Las células normales cuentan con mecanismos para evitar inestabilidad genómica, por ejemplo, la detención de la división celular y la reparación del material genético. Pero las células cancerosas desactivan estos mecanismos y se produce una inestabilidad genómica que promueve la rápida acumulación de mutaciones, acelerando la progresión del cáncer. Apoptosis es el proceso de muerte celular programada. Las células cancerosas desarrollan mecanismos que les permiten evitar la apoptosis.
Las células cancerosas se reprograman metabólicamente para garantizar el suministro de energía y el de ciertos precursores metabólicos. Esto les da una ventaja sobre las células normales y les permite seguir creciendo y desarrollándose. Actualmente no hay una cura para el cáncer, pero sí hay tratamientos, como por ejemplo la quimioterapia, cirugías y radioterapia. Lo que podemos hacer nosotros es prevenir y reducir nuestro riesgo de adquirir cáncer, tomando decisiones saludables como comer sanamente, evitar el tabaco, limitar nuestro consumo de alcohol y proteger nuestra piel del sol. ¡Gracias!